El cristiano y el pecado. Es de lo que vamos a estar hablando, aunque en algún momento titulamos este mensaje El pecado y el cristiano. El pecado nunca puede estar delante en ningún título, me parece a mí, sobre todo si estamos hablando de la vida cristiana. Entonces decidimos titularlo El cristiano y el pecado. Y es el tema del que vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo tiempos de cambio, más que tiempos difíciles, me parece a mí que son tiempos de cambio, tiempos que han afectado los principios por los cuales se rige la sociedad y ahora también el cristianismo. O sea, no solo la sociedad ha cambiado, pero gracias a que la sociedad ha cambiado los principios por los cuales la iglesia o el cristianismo solía regirse antes. Hoy hay mayor libertad. Y todo el mundo sabe por qué, gracias a la proliferación de los derechos humanos. Entonces hay más libertad para que cada quien haga lo que mejor le parezca con su vida. De ahí que se han adquirido, y me refiero a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia, se han adquirido una serie de costumbres y tradiciones, prácticas, que antes el cristianismo, la iglesia, no tenía. ¿Qué hacer ante esta situación? Oiga, pero va así. El cristianismo, la iglesia va así, ejecutando estos cambios en su vida, estas prácticas. ¿Qué hacer ante esta situación? Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es no olvidar. O bien sea, lo primero que debemos es recordar, porque parece que hemos olvidado quiénes éramos. Debemos recordar quiénes éramos antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quiénes éramos? Bueno, por causa del pecado, éramos hijos de Satanás. Bien dijo el Señor Jesucristo en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Éramos por naturaleza hijos del diablo, éramos por naturaleza hijos de Satanás, y el destino que nos esperaba era el mismo que el de Satanás, el mismísimo infierno, la misma condenación eterna. Esto quiere decir que si éramos hijos de Satanás, vivíamos conforme a la voluntad, conforme a los deseos, conforme a los designios de Satanás. Yo no sé si no nos parece semejante cosa, pero antes de aceptar a Cristo lo que hacíamos era exactamente eso, vivir conforme a los designios de Satanás. Recordando las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios, él alguna vez se dejó decir, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo lo está diciendo con mucha claridad. Antes de Cristo éramos hijos de Satanás y vivíamos, quizás no lo sabíamos, pero conforme a los designios del maligno. Estábamos para todo efecto muertos. Muertos para Dios. Muertos en vida. Estábamos muertos. Ajenos totalmente a la vida de Dios. No es que no creíamos en Dios, pero es que, seamos honestos y sinceros, antes de Cristo, a nosotros no nos preocupaba mucho lo que Dios pensaba o lo que Dios creía sobre lo que debíamos o no hacer. Y dice el apóstol Pablo, por eso en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De alguna manera, inmensos en vicios,
Tal vez fuimos criados y educados en un hogar cristiano, pero éramos tremendamente rebeldes y desobedientes. Entonces, de alguna manera, vivíamos alejados de Dios, ajenos a la vida de Dios y conforme a los designios del diablo, conforme a los designios de Satanás. Número uno. Número dos, no debemos olvidar y debemos recordar no solo quiénes éramos antes, sino quiénes somos ahora, después de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos recordar que morimos a la paternidad de Satanás. Por lo tanto, no tenemos que seguir viviendo conforme a sus designios. Morimos a la paternidad de Satanás y nacimos ahora dentro de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, ahora nosotros formamos parte del reino de los cielos. Ahora nosotros somos súbditos del reino de los cielos. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo. Recordamos un pasaje que usamos mucho en Colosenses 1:13. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No éramos nada, no éramos nadie. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, somos súbditos del reino de los cielos. Estábamos alejados, ajenos a la vida de Dios. Ahora fuimos hechos, dice, cercanos. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano, ahora debemos regirnos por las leyes y normas del reino de Dios, no por las costumbres, no por las tradiciones, no por las prácticas del mundo o de las naciones. Es así, es tan simple. Al menos Moisés nos lo recuerda en el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 23. Dice Moisés: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Vea tan antiguo que es el principio. Desde Levítico, desde la época de Moisés, se nos dice que no debemos andar en las prácticas de las naciones. Dice, no. Dice, naciones que yo eché o voy a echar delante de vosotros para que ustedes no se contaminen. Y sigue diciendo Moisés, porque ellos hicieron, todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Cómo que ellos hicieron cuáles cosas? Todas las que están siendo mencionadas en el capítulo 18, en el capítulo 19 y todavía en el capítulo 20. Practicaban el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo. Se tatuaban. Seguro usaban piercing también. Entre muchas otras cosas. La suegra dormía con el yerno dormía con la cuñada. Entonces la lascivia, los desórdenes inmorales. Entonces hay una lista enorme que usted puede simplemente ver. Inclusive Moisés habla de la desnudez de la mujer. Hoy usted no puede salir a la calle. Las mujeres andan prácticamente desnudas y parece ser que eso es una tradición, una costumbre, una práctica se está introduciendo en la iglesia. ¿Sabe qué es el asunto? Que Dios nos salvó para regenerarnos. Si éramos de tal cual forma, si vivíamos de tal cual manera, el Señor nos salvó, pero para regenerarnos, ¿verdad? Para transformarnos, no para que siguiéramos siendo iguales. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? nueva criatura es. Y de repente dice las cosas viejas, ¿qué?
pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Está hablando de la doctrina de la regeneración. No nos salvó para que siguiésemos andando en las mismas prácticas. O sea, para que vistiéramos de la misma forma, para que habláramos de la misma forma y trajéramos estas costumbres y estas prácticas a la iglesia. Está diciendo que nos salvó para hacer de nosotros una nueva persona. Por eso se nos pide en las Sagradas Escrituras que andemos como libres, no como esclavos. Usted sabe que los libres no usaban aretes. Me refiero a los varones. Quienes usaban aretes en las orejas o en la nariz eran los esclavos, los siervos. Y está diciendo que por eso se nos pide que nosotros andemos básicamente como libres, no como esclavos del pecado. Hermano, pero ese pasaje está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos en el capítulo 6, en el versículo 4? Porque ya hay toda una tendencia que se defiende a capa y espada. Romanos, permítame porque me pasé, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No conforme a las prácticas antiguas, sino para que andemos en vida nueva. Yo voy a leerle un poco más. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y sigue diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso se nos llama a marcar una diferencia entre nosotros y los incrédulos. Yo le pregunto a usted, en una reunión en una iglesia, un domingo por la mañana, si a ustedes lo pusieran a determinar, si a nosotros nos pusieran a determinar, quién es creyente y quién no por su apariencia, podríamos hacerlo. Tal vez sí, tal vez no, porque no hay mucha diferencia hoy en día entre un creyente y un incrédulo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, bueno, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Pablo es tan claro. Yo no sé si es que ya en la iglesia no nos inducen a leer y a estudiar la palabra de Dios. Yo no sé si es que a nosotros nos da pereza leer y estudiar la palabra de Dios. Y por lo tanto somos unos totales ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si es que en nuestras iglesias ya no se predica la palabra de Dios. Se habla de la Biblia, pero no se predica la palabra de Dios. Que hemos llegado al punto de no saber lo que estamos diciendo. Porque Pablo en el libro de Efesios dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él sigue diciendo: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba más, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sigue diciendo: quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por favor, es lo que Dios está diciendo. Nos salvó para regenerarnos, para hacernos una nueva criatura. No podemos seguir siendo igual que antes y llevando a cabo las mismas prácticas
que realizábamos antes. Para los que dicen, hermano, pero usted no cree que ahora en Cristo nosotros somos llamados a andar en libertad. Libre soy, libre, hasta la canción la cantan. Fuimos llamados a vivir en libertad. Bueno, a estas personas, porque ya esto es una constante en las iglesias, ya es una ideología que se metió. A estas personas debemos decirles que el Señor los libertó del pecado y de la condenación del pecado. Pero no para seguir inmersos en el pecado. Lo lamento, lo siento. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 16, eso no es así. Usted puede cantar la cancioncita 24/7, pero no es cierto. No tenemos libertad para hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces esta filosofía, esta manera de pensar que se ha infiltrado en las iglesias, en la vida de cristianos, ministros, siervos y pastores, tenemos libertad en Cristo. No, no es cierto, no tenemos libertad en Cristo. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Recién escuché a un pastor decir que fue invitado a una iglesia, aparentemente en Sudamérica. Dice que cuando él llegó al aeropuerto, en el aeropuerto lo estaba esperando una comitiva de oficiales, o sea, me imagino que hermanos, líderes, diáconos quizás de la iglesia, y le dijeron, hermano, antes de llevarlo al hotel para que usted descanse, queremos llevarlo a cenar. Estoy hablando de una comitiva, él no dice cuántas personas eran, si eran 4, 5, 6, 8 o 10 personas. En efecto, dijo, perfecto, la verdad es que yo tengo hambre y vengo muy cansado. Entonces los llevaron a un restaurante y ellos ordenaron, pidieron el menú, ellos ordenaron la comida. Y de repente llegó el mesero con unas botellas de vino y puso una en el extremo de la mesa y la otra en el otro extremo. Por eso pienso que quizás eran hasta más de 4 personas, podían ser 6 hasta 10. Y él se quedó un poco extrañado. Trajeron la comida y uno de ellos se puso en pie, tomó una de las botellas y comenzó a servir las copas de todos los demás. Cuando llegó donde él le dijo, no, un momento, alto, yo paso. La persona que le servía, el hermanito que le servía el vino, le dijo, ¿pero por qué, hermano? Y el predicador respondió, bueno, es que de esto es casualmente de lo que me sacó el Señor. De esto fue lo que me sacó el Señor. Ay, hermano, pero no se ponga así. Nosotros hemos traído a otros pastores a cenar aquí y nadie se ha quejado. Bueno, le repito, yo paso, gracias. Es que de esta situación fue de la que me sacó el Señor. En fin, él se dedicó a tomar agua, copas fueron, copas vinieron, tomaron un poco, tomaron más. Y de repente uno de ellos se puso alegrón, se puso bastante alegre y comenzó a contar chistes o chiles de doble sentido. El vino se acabó, llamaron al mesero y él trajo unas cuantas botellas más que siguieron consumiendo. La persona que contaba los chistes de doble sentido comenzó a contar ya chistes pasados de tono, inclusive para un mundano. El pastor estaba ahí picando la comida porque no tenía paz, o el predicador no tenía paz, se sentía incómodo, y ante la congoja del predicador los hermanos decidieron dejarlo así y llevarlo al hotel, no sin antes decirle, hermano, vea, no se asuste. Este asunto de tomar licor con la comida es una costumbre de nuestro país. Dante Gebel, wow, el ídolo de ídolos, casi supera al 007. ¿Ah? O a Tom Cruise en Misión Imposible.
adorado y venerado por todos. Ahora se para en un púlpito y dice, yo no veo nada malo en tomar cerveza. No, hermano, yo mismo me tomo una cervecita de vez en cuando. Y porque Dante Gebel tiene la indecencia de hacerlo, nosotros también tenemos que hacerlo. Yo soy de Cristo, no de Dante Gebel. Lo mismo dijo Marcos Witt después de vivir una experiencia en Argentina, donde le trajeron las jarras de cerveza. Y hay un momento que estaba, aquí es costumbre. Ah, bueno, está bien. Hace algunos años, aquí en nuestro país, conocí a un joven que estuvo unos meses en el seminario. Un día no volvió. También un día me invitaron a predicar a la iglesia donde la asistía y ahí me lo encontré. Y vi cómo lo ponían a orar a la hora de iniciar el culto, o lo ponían a leer la Biblia, o qué sé yo, recoger las ofrendas. Y al final yo le pregunté al pastor, ¿qué pasó con él? Y me dijo, no sé qué hacer con él. Le digo, ¿por qué? Hermano, él consume drogas. Y ya yo no sé qué hacer con él, por eso salió. Él decidió salir mejor del seminario. Esto es algo que se está viviendo todos los días en las iglesias. Y yo me pregunto, ¿no es que el Señor Jesucristo es nuestro modelo por excelencia? Que yo recuerde, Jesucristo vivió que yo recuerde, el Señor Jesucristo no vivió conforme a la corriente de este mundo. No vivió conforme a los deseos de la carne o haciendo la voluntad de la carne. Mucho menos vivió conforme a los designios de Satanás. No practicó el adulterio, no practicó la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías o cosas semejantes a estas. Todo lo contrario. Él vivió una vida separada del pecado, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, pero vamos detrás de aquellos que han denigrado la verdad de la palabra de Dios, adoptando costumbres alejadas de la verdad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo dice con claridad. Y pese a lo que la palabra de Dios dice en este y muchos otros pasajes, hoy nosotros hemos adoptado la costumbre de abrirle las puertas a la cultura del pecado, como las zorras pequeñas que se cuelan en nuestras vidas y que nos inducen a caer en actitudes y comportamientos que nos pueden inducir a caer en el error y apartarnos de Dios. Sí, las zorras pequeñas de Cantares, capítulo 2, versículo 15, de las que habla Salomón. Dice que Salomón tenía un huerto y lo tenía sembrado de árboles frutales, entre otras cosas. Pero esta huerta de Salomón presentaba un problema, eran las zorras. Las zorras se habían infiltrado una a una en su huerto y hacían huecos en la tierra y se metían. Y después, una a una, eran muy pequeñas, salían y se comían los frutos del huerto. El problema es que eran pequeñas, pero comenzaron a multiplicarse y como se multiplicaron, el daño fue mayor. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ya estaban listas las plantas de las uvas. Ya estaban listos los frutos. Y de repente, las zorras pequeñas que se habían infiltrado en el huerto comenzaban a causar daño. Yo no sé qué fue primero,
con respecto a las zorras pequeñas que se han infiltrado en las iglesias. La manera de vestir, los pantalones entallados, los tatuajes, los piercing, la música, los ritmos de salsa, de rock, de merengue, de reggaetón. O ahora son las letras de las alabanzas, la danza y los relajos coreográficos que se están llevando a cabo en las iglesias. Usted puede buscar la información que yo le estoy brindando. Marco Yarudie. El pastor Marco Yarudie es invitado a los premios soberanos en el año 2021 en República Dominicana. Y él sale a cantar con su traje de luces y de repente entran en escena 10, 15 bailarinas con un vestido largo y volado, sin mangas, ¿verdad? Descalzas creo, y comienzan a bailar. Levantan las piernas, se tiran al suelo, giran, y toda su intimidad es expuesta al público y a la gente que estaba ahí, y la gente que estaba mirando el programa por la televisión. Esto es increíble, y como en este caso, muchos otros casos. ¿Dónde empezó todo esto? Todo empezó con la irrelevancia bíblica. Dejamos de lado la palabra de Dios para regirnos por nuestro criterio, por nuestra preferencia. Y las zorras pequeñas comenzaron a introducirse en la iglesia. Por eso hoy debemos volver al principio y comenzar a regir nuestras vidas por la palabra de Dios, no por las costumbres o tradiciones o prácticas de los hombres. Mire, yo les ruego, no torzamos la palabra de Dios, lo que está escrito, para justificar nuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos dice con claridad, y leo: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Dónde dice en 1 Corintios 10:21? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores, así de mí como yo de Cristo. ¿Dónde? En 1 Corintios 11:1. Sin embargo, nosotros le decimos al hermano, aquel hermano que recién aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquel hermanito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario: hermanito, no arrugue la cara, no me arrugue la carita. Es que aquí en nuestro país esto es totalmente normal. Porque en Cristo tenemos libertad. Y canta la canción. Torciendo premeditadamente las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo Pablo en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2? Yo sé que usted sabe. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dijo? Que no debemos conformarnos a los tiempos. Las personas que siguen defendiendo a capa y espada esta pseudo doctrina de la libertad en Cristo deberían leer una y otra vez hasta el cansancio la carta, la epístola de Primera de Juan. Una y otra vez. Puesto que el apóstol Juan dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Cristo ni medio borracho fue. Perdón. Y no me diga del vino, porque el vino que ellos consumieron tenía un porcentaje muy bajo de alcohol, comparado a la cantidad de alcohol que tiene una botella de vino hoy. De hecho, el Señor habló de jugo de la vid, porque en su proceso de preparación tenía casi un 70% de agua.
Y posteriormente lo diluían también. El Señor Jesucristo no tuvo nada de borracho. No en vano el apóstol Pablo dice, y de nuevamente leo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hagáis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais. Algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando yo estaba en la escuela, sobre todo cuando yo en el invierno, lo recuerdo, a mí me daban una capa, y tenía que meter al bulto, y un paraguas. Pero cuando yo salía de la escuela, ¿verdad? Y yo veía aquellos hermosos charcos de agua, y aquellos caños llenos de agua, yo guardaba la capa y guardaba el paraguas. Y me iba y me metía en cuanto charco, y me iba y me metía en todos los charcos hasta llegar a mi casa. ¿Cómo cree usted que llegaba yo a mi casa? Que me recibiera mi abuela. Y me pegaba unas regañadas. Y yo le decía, abuela, pero para eso es el uniforme. Para ensuciarlo. Así somos hoy. El Señor Jesucristo nos lavó con su sangre. Nos santificó con su sangre. Nos justificó y nos vamos a revolcar en el cielo otra vez. Cuando adoptamos estas costumbres pecaminosas condenadas por la palabra de Dios. Y hermano, y el uniforme de Cristo están revestidos, dice el apóstol Pablo. Así de simple. De Cristo estáis revestidos. Lo dice en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 27. Yo le voy a decir una cosa, y una vez más, y quién sabe cuántas más veces lo voy a decir, lo que éramos quedó atrás. Si éramos unas zorras y unas prostitutas, ya no tenemos por qué ser zorras y prostitutas, porque el Señor nos lavó, porque el Señor nos santificó, porque el Señor nos justificó, porque ahora somos una nueva criatura y Él quiere regenerarnos. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que no queremos entender? ¿Qué es lo que tienen que explicarnos? Nosotros somos hijos de Dios y súbditos del reino de Dios. Y hemos sido llamados a ser como Cristo. Punto. No hay más que decir. Si queremos vivir como cerdos, esa es nuestra decisión. Pero cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, vamos a tener que dar cuenta también de nuestras decisiones. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:13. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por el amor, por amor los unos a los otros. Yo quisiera hacer un llamado a los pastores. Lo que está pasando es por negligencia nuestra. Pues yo quiero recordarles que el Señor nos llamó a enseñar y predicar la verdad de Dios, no aquello que le agrada a la gente. Alguna vez incurrimos en el error y lo hemos corregido desde hace muchos años. Pero no es posible que un maestro de escuela dominical, no es posible que un pastor esté el sábado en la noche pensando qué va a decirle a su gente el domingo en la mañana. Eso no puede ser. Porque si nosotros estamos haciendo eso, estamos denigrando la predicación de la palabra de Dios. Porque estamos diciendo con esto que el mensaje de la palabra de Dios es solo algo que llena un hueco, un espacio en el culto regular de la iglesia. Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios, no hablar de la palabra de Dios.
Nosotros somos los responsables de enseñar y de instruir a los nuevos creyentes, a los líderes de nuestra iglesia, y nadie lo va a hacer por nosotros. El tipo de perfil de creyente que hay en nuestra iglesia es el resultado de lo que les hemos enseñado y dicho acerca de Dios, de sus preceptos y su voluntad. Dios nos llamó a desarrollar un ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Recuerdo el himno: estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzados en la bandera, en el nombre de Jesús es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres es de él y es infiel. Vestidura, armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Este himno tiene una historia y tiene que ver con el reverendo Dudley Ting, un hombre de muy fuertes convicciones que asumió el cargo de pastor de la iglesia de la Epifanía en Filadelfia cuando su padre se jubiló. A diferencia de su padre, Dudley Ting era más apasionado y comenzó a predicar en la iglesia contra el pecado y muchas costumbres y tradiciones del mundo que habían sido adquiridas. Comenzó a predicar, por ejemplo, también contra la esclavitud. Eso le costó el pastorado, tuvo que renunciar a su iglesia y retirarse. Algunos amigos consiguieron un local y lo llamaron y organizaron la iglesia de la Alianza, donde continuó predicando la palabra de Dios. En cierta ocasión hicieron una reunión para padres e hijos y asistieron 5,000 hombres. Dudley Ting se paró al frente y predicó un inspirador mensaje aquel domingo, basado en las palabras de Éxodo 10:11. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Ese día 1,000 hombres se pusieron de pie para decir: queremos dedicar nuestras vidas para servir al Señor de todo corazón. Ese día concluyó el sermón diciendo: yo preferiría que me amputaran un brazo a la altura del tronco antes de dejar de cumplir con mi deber de predicar el mensaje de Dios. 2 semanas después sufrió un mortal accidente con una trilladora. La máquina le atrapó un brazo y se lo destrozó. Lo operaron y no sanó. Fue necesario amputarle el brazo a la altura del hombro. Sin embargo, no viviría mucho. Estando en su lecho de muerte y ante la visita de su padre, Dudley Ting le dijo a su padre: papá, defiende la causa de Jesús. Cuando le preguntaron si tenía un mensaje para los creyentes de su iglesia, sacando fuerzas de debilidad, se irguió sobre su cuerpo en la cama y pronunció estas palabras: díganle a la iglesia, díganle a los creyentes de nuestra iglesia que estén por Cristo firmes. Estas palabras inspiraron al doctor Duffield a escribir el himno Estar por Cristo firmes, cuya letra fue leída en el funeral de aquel siervo de Dios una semana después, pues murió. De modo que aquellas últimas palabras del reverendo Ting, díganles que estén por Cristo firmes, deberían inspirarnos hoy para luchar en contra de las zorras pequeñas que se están metiendo en nuestras iglesias. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, como pastores, como creyentes, como súbditos del reino de los cielos, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. No debemos dejarnos llevar por las costumbres pecaminosas de los pueblos, del mundo, que se están infiltrando en las iglesias como zorras pequeñas y están destruyendo aquello por lo que Cristo murió. Estar por Cristo firmes. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pases bien.